Llevamos meses y meses y meses desde que los analistas en El Salvador, los analistas económicos, vienen diciendo que vamos a caer en impago, que vamos a caer en un abismo económico y muchísimas otras cosas más. Lastimosamente, El Salvador viene decepcionando a estos analistas porque pues los meses pasan, venimos prácticamente a la mitad del año y no caemos en impago y mucho menos hemos quebrado. De eso y más hablaremos ahora. Se queda sin todas las fuentes de financiamiento de inversionistas privados internacionales, de gobiernos internacionales de otros países, de organismos multilaterales, de financiamiento interno. No es la opción pensiones, ¿verdad? Y le apuesta todo al Bitcoin. Entonces, la pregunta es, ¿será que el Bitcoin le da para todo lo que necesita? Mi impresión es que no, en Bitcoins, ¿verdad? Entonces, si eso se da, entonces sí, los riesgos se incrementan para el consumidor, para el sistema financiero, para el mismo fisco, ¿verdad? Por todas las contingencias que esto implica, etc. Lo más probable, creo yo, es que va a haber un default. Para el hecho de que este momento DW esté diciendo que El Salvador puede quebrar a raíz de las impresiones que ha hecho el Bitcoin y del mismo desplome que ha recibido en el mercado internacional, debemos recordar realmente qué era lo que sucedía en El Salvador acá antes de que existiera el Bitcoin, al menos antes de que existiera acá en El Salvador, y lo que sucedía cuando lo manejaba el FMLN, Sánchez Serén específicamente. Entonces, veamos esto. De mi política de diálogo abierto y permanente, quiero anunciar, proponer e impulsar una serie de medidas, entre ellas declararnos en emergencia como gobierno. Fue en la voz del mismo presidente que por primera vez reconoció que su gobierno enfrenta una crisis financiera. El tema de la liquidez en los últimos meses se convirtió en el dolor de cabeza del Ejecutivo. Con esta declaratoria se busca ejercer presión para un consenso entre los partidos políticos en temas económicos que desde inicio del año no se logra. Esta es una figura política que se empleamos como gobierno y lo que significa es el tensionamiento de toda la estructura gubernamental con la finalidad de encontrarle una solución inmediata a la situación de finanzas públicas. Aunque el ministro de Hacienda asegura que hay dinero para finalizar el año, el déficit fiscal es el que pone en aprietos al Ejecutivo. Ahí teníamos a Sánchez Serén decretando estado de emergencia porque no tenía dinero. ¿De verdad? ¿Ustedes qué creen? O sea, venimos de un El Salvador que probablemente algunos no recordaban esta clase de situaciones, pero que es importante reconocerlas, recordarlas y no volverlas a pasar. ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento? Imagínense, no era una tormenta, no era un huracán, no era la pandemia, era simplemente que el gobierno no tenía dinero. Ni siquiera era la seguridad pública. No era por las pandillas, no era por la delincuencia, era porque el gobierno no tenía dinero. El FMLN incluso llegó a decretar estado de emergencia nacional por no tener dinero. Entonces, que no venga DW a decirnos en este momento que el Estado salvadoreño puede quebrar únicamente porque ha invertido cerca del 1% de su PIB en Bitcoin. Eso no puede suceder. El Salvador lleva ya muchísimos meses con una fuerte campaña internacional de desprestigio, no únicamente para nuestro gobierno, sino que también para el presidente y para los diputados y en general para toda aquella persona que fue electa democráticamente por el pueblo salvadoreño y que ahora está tratando de transformar el país. Esta campaña internacional pues viene dirigida desde los medios de comunicación masivos, entre comillas masivos, que se están apoderando prácticamente del discurso a nivel internacional y quieren vender un El Salvador que definitivamente no es el que los salvadoreños vivimos acá. Y no lo digo únicamente yo, incluso vino una periodista mexicana a consultarle a El Salvador acerca de qué opinaban sobre su presidente. Y, bueno, tenemos las respuestas. Debate en las redes sociales a raíz de la aceptación que tienen las políticas del presidente Nayib Bukele y pues queremos preguntar pues qué opinan sobre las políticas que ha implementado el presidente Nayib Bukele. ¿Qué opinión tienen de su presidente? Excelente presidente tenemos, sí, queremos que vaya por otro periodo más. No, excelente, excelente. Si le pusieran nota, tiene 10, excelente. ¿Qué es lo que más les gusta? Es que él está en todo. Y si hubiera sido otro presidente, hubiera dejado morir más de la mitad de personas que habitamos aquí en nuestro país. Le doy 10 al presidente. ¿Excelente servicio? Muy excelente. ¿Por qué? Tiene un corazón humano.
Y desde que El Salvador se convirtió en la primera nación en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, bueno, creo que todos lo hemos notado, pero los ataques han venido muchísimo más fuertes y más que nada de los medios internacionales que pues están a disposición de los grandes poderes económicos del mundo. Y esto no es ninguna teoría de conspiración, eso lo vivimos incluso acá en El Salvador con los medios de comunicación tradicionales, que como todos sabemos únicamente servían a los mismos de siempre. A raíz de estos discursos es que por supuesto tenemos esta nota en la que dice que El Salvador está a punto de quebrar. Pero si vemos los datos, prácticamente lo que El Salvador ha invertido en Bitcoin no representa ni siquiera el 2 o el 3% del PIB nacional. Así que no hay forma de que si tú inviertes en lo que sea el 2 o el 3% de lo que tú ganas, vayas a ir inmediatamente a la quiebra. No tiene ningún sentido. En conclusión, El Salvador de verdad que no se iría a la quiebra por invertir el 1 o el 2% de su PIB en Bitcoin. Eso definitivamente no va a suceder. Por otra parte, tenemos el hecho de que la recaudación fiscal ha sido histórica en este momento. Se ha recaudado como nunca antes. El mismo ministro de Hacienda presentó otro aviso a la Fiscalía y él lo decía, no me gusta presentar avisos a la Fiscalía, pero de verdad, si no quieren pagar sus impuestos, hay que pagarlos. Quienes viven en Estados Unidos saben que al tío Sam no se le pueden deber impuestos. Es algo realmente delicado, peligroso y no se debe hacer. Entonces, conclusión, El Salvador es imposible que caiga en impago debido al Bitcoin. No sean mentirosos, de verdad. Bueno, y hablemos un poco de las encuestas de opinión que han salido esta semana de parte de la Universidad Francisco de Villa y de parte de la UCA. Dos encuestas que de hecho vienen de dos universidades que múltiples veces se han pronunciado en contra de las políticas del presidente. Hay que recordar que incluso desde el COVID, la UFG presentó un plan anti-COVID, un plan cero COVID junto con Arena, que de hecho pues lo retomaron, lo quiso retomar Arena para presentarlo como una solución a lo que iba a suceder ante la pandemia. Este plan cero COVID lo intentaron replicar en un municipio, algo que nunca funcionó, algo que nunca presentaron resultados y algo que pues definitivamente Dios no quiera que sepamos lo que hubiese pasado si ellos hubieran llegado a querer implementar esto, si hubieran estado en el gobierno, porque de verdad que no funcionó para nada. La OMS, por el contrario, ha elogiado a El Salvador, ha dicho que lo hemos hecho muy bien y de hecho esta semana incluso el mismo ministro de Salud estuvo reunido con el director de la OMS, donde pues aplaudía el manejo que El Salvador había tenido con respecto a la pandemia. Pero vamos un poco más al análisis acerca de ese silencio que se maneja respecto a las encuestas en las que tenemos a la gente de Nuestro Tiempo, a la gente de Arena, a la gente del FMLN diciendo que velan por el pueblo, que escuchan al pueblo y que quieren pues lo mejor para nosotros, pero que sin embargo cuando vemos las votaciones del régimen de excepción vemos que definitivamente votan en contra. Tenemos una realidad que es la que muestran las encuestas, que es lo que las personas opinan y que ni siquiera lo ha medido alguien afín al gobierno, sino que lo ha medido la academia por un método científico, sin manipular aparentemente, y que muestran los altos niveles de aceptación que tienen las políticas del presidente. ¿Qué es eso lo que opina la población? Estas encuestas de verdad que mostraban una información muy mala para la oposición, pero muy buena para el gobierno y para los salvadoreños en general. En primer lugar estaba el hecho de que el presidente, como lo ha venido haciendo desde el principio de su mandato, mantiene altos índices de aprobación. Por otro lado, menciona también que la gente acepta el régimen de excepción y que le da una gran confianza el hecho de que se haya implementado para poder capturar a todos los delincuentes. Por otro lado, la reelección es un tema que de hecho los mismos salvadoreños lo mencionan y de hecho hay un alto número de personas que quieren la reelección del actual presidente de la República. Esto de verdad que no lo decimos nosotros, no lo decimos porque tal vez apoyamos al gobierno o apoyamos al presidente o porque la mayoría de salvadoreños incluso lo dice, es lo que está en este instrumento científico que son las encuestas que han utilizado estas dos universidades y que ambas coinciden en esta información. Por otro punto, también mencionaban el hecho de que los medios de comunicación tradicionales, la prensa gráfica, el Diario de Hoy, el Faro y todos ellos, han perdido increíblemente la credibilidad de los salvadoreños, llegando incluso a niveles del 6%, que únicamente esos son las personas que creen en ellos. Y pues la mayoría de salvadoreños ahora se informan directamente por otros tipos de canales y sacan sus propias conclusiones sobre lo que se está diciendo. Cosa de lo que hablábamos acerca de DW y su nota sobre el Bitcoin y el hecho de que El Salvador fuera o no a quebrar. Por otro lado, también la encuesta mencionaba a los políticos peor evaluados por los salvadoreños.
vaya sorpresa. La gente de Arena y del FMLN, tanto Portillo Cuadra como Anabel Belloso, las principales, o al menos los principales rostros que salen opinando sobre cualquiera de los temas, o los principales voceros de estos partidos políticos, son los peores evaluados por los salvadoreños. Nuevamente, no lo decimos nosotros, lo dicen las encuestas de las universidades que ni siquiera están conformes con las políticas del presidente, sino que siempre han sido críticas al respecto, pero que ahora sus propios números les demuestran a ellos que el presidente ha tenido la razón con las decisiones que ha tomado. Y eso ha sido la voz del pueblo. Eso también nos lleva a realizar un buen análisis respecto a estos discursos que maneja Arena y el FMLN, en los que dicen que pues ellos velan por la población, o los mismos discursos de las ONG, de la comunidad internacional y de los mismos partidos políticos, que nuevamente dicen y dicen y dicen en su discurso una y otra vez, y lo vienen diciendo desde hace décadas, que ellos velan por la población, velan por los derechos de la población, por la economía, etcétera, bla, 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 por todos esos salvadoreños que están sufriendo, etcétera. Es lo que por lo general dice Portillo Cuadra, por ejemplo. Pero vemos que salen los números en las encuestas y que definitivamente pues, no toman en cuenta la opinión de la población. Y hay que dejar algo claro, ellos únicamente le hablan a la base de sus partidos políticos porque necesitan sobrevivir. Esa supervivencia que deben de mantener en este momento no es para poder ganar el gran electorado y para poder ser alcaldes, diputados o incluso presidentes nuevamente y tener el control del país, sino que únicamente es un discurso dirigido a sus bases, a las personas que aún les creen, desgraciadamente, y que pues tal vez están esperando que en ese camino tortuoso que tienen en contra del gobierno, ellos logren algunos votos para poderse mantener siempre a flote. Cosa que sabemos que no va a pasar, pero que deben de seguir intentándolo. Si ustedes sabrán, pues de hecho, por ejemplo, en los partidos políticos, en ningún país manejan discursos derrotistas. En todo momento ellos deben de ser positivos respecto a los números que van a obtener. Así que esa es la razón por la cual Arena y el FMLN siempre van a mantener ese discurso tan nocivo hacia el gobierno. Y aunque nos parezca ilógico, nos parezca tonto, nos parezca torpe, lo único que sucede es que deben de dirigir ese discurso a las bases, a quienes aún votan por ellos. Así que mientras tanto vamos a seguir viendo esos discursos tontos y ridículos en contra de la población, en contra de la gente que de verdad quiere salir adelante, pero pues con una razón únicamente de supervivencia para esos pobres partidos políticos. Pero hablemos un poco más acerca del estado de excepción y hablemos a profundidad lo que está sucediendo. Uno, como les decía en las encuestas, la gran mayoría de salvadoreños está de acuerdo con la implementación del estado de excepción. Debo ser enfático respecto a esto y decir que de hecho El Salvador, al menos de acuerdo a mi análisis, vivía en un estado fallido en aquellos momentos en los que vivíamos en una democracia, un estado fallido en el que cualquier persona, cualquier empresa, cualquier funcionario y lo que sea quería hacer lo que quisiera en El Salvador y lo hacía sin que nadie le dijera nada. Recordemos pues incluso el mismo expresidente que tuvimos ahora asilado también en Nicaragua, y no hablo de Mauricio Funes, sino que de Sánchez Serén, ha sido prácticamente el peor presidente que ha tenido El Salvador, con cero, absolutamente cero liderazgo. Entonces, prácticamente incluso sus propios ministerios eran pequeños feudos en los que cada funcionario hacía lo que quería y aparentemente no había presidente en el país. Un estado fallido completo en el que no funcionaba el sistema judicial, no funcionaba el sistema legislativo, no funcionaba el gobierno en general y teníamos enormes problemas en que pues cada salvadoreño tenía que velar por sí mismo para poder salir adelante sin ningún apoyo del gobierno. Y hay que ser claros, aún hay mucho que hacer. E incluso los países desarrollados siempre van a mantenerse trabajando y mejorando constantemente en cada uno de los ámbitos, educativo, en la salud, en la economía, en la ciencia, en la tecnología, lo que sea. Siempre vamos a tener que trabajar para poder mejorar. Eso es lo que tenemos que hacer ahora como salvadoreños. Ahora bien, sí podemos contar ahora, por primera vez en la historia de todo el país, desde la fundación del país, con un gobierno que sí pone al centro al ciudadano. Viejos pensamientos económicos o políticos, o como la pelea que tenía siempre Arena con el FMLN acerca del neoliberalismo, el socialismo, etcétera, eran corrientes que están en este momento completamente desfasadas. Y lo que ha hecho el presidente Bukele en este momento es poner al ciudadano, poner al salvadoreño como el centro de todo, que es como debe de ser, no solo aquí, sino que en todos los países del mundo, y así debió ser desde siempre. Ahora bien, tenemos al ciudadano como el centro de todo.
La salud, la educación, la seguridad y todo debe ir inmerso directamente a la población. Aquel famoso neoliberalismo del que siempre se nos habló y que pues nunca funcionaba de la forma que esperábamos o que nos decían que iba a haber algún rebalse y que después le iba a caer a la población todos los beneficios, es algo que nunca existió, únicamente ponía a la empresa privada como el centro de todo. Y a beneficio de la empresa privada debía ser todo. Y todas las políticas públicas que se dirigían eran enfocadas para beneficiar a la empresa privada. Pero la empresa privada no beneficiaba a la población en general. Y es que hay que tener ese equilibrio que se está logrando ahora entre la empresa privada, la inversión extranjera, la población y todos los ciudadanos en general junto con el gobierno para que todos avancemos juntos sin que ninguno le pierda el respeto al otro. Y eso es uno de los grandes problemas que ahora se maneja en El Salvador, al menos para la comunidad internacional y para quienes viven de ese modus operandi, en el que ahora no hay maletines negros, no hay fiscales comprados, no hay jueces comprados, no hay gobernabilidad comprada y no hay tratos bajo la mesa. Y es que ese es el gran problema que tienen en este momento con El Salvador, que ya no vivimos en esa vieja política antigua y arcaica que no beneficiaba a los salvadoreños. Y eso se está convirtiendo en un enorme problema para quienes están observando alrededor del mundo. Debo decirles algo, por ejemplo, si tenemos a Estados Unidos por un lado, tenemos a Europa por el otro, tenemos a Asia por el otro, y cada uno es una potencia diferente que trata de converger dentro de la política internacional, cada uno a su modo, tratando de tomar camino. El único gran gigante que sigue dormido es América Latina y no les interesa que despierte. Porque pues de momento seguimos siendo como el gran patio trasero no únicamente de Estados Unidos. Y debemos tener cuidado con eso, porque es una batalla muy seria la que vamos a enfrentar en este momento, siendo un gran ejemplo en este momento como salvadoreños para el mundo. Y de hecho lo hemos visto. Hay comentarios de gente en redes sociales de Perú, de Argentina, de México, de Colombia, de Venezuela y de un sinfín de países de América Latina que ahora admiran lo que se está haciendo acá en El Salvador, en materia de seguridad, en materia de educación y en materia de salud y muchas otras áreas que antes definitivamente éramos únicamente conocidos por dos cosas: pandillas y guerrillas. Era lo único que se conocía incluso de El Salvador. Incluso recordarán, habían capítulos de Los Simpsons donde aparecíamos con la figura de guerrilleros únicamente. Es lo único que se conocía del país. Ahora eso está cambiando y está convirtiéndose en un ejemplo para el mundo. A eso es a lo que de verdad le temen en este momento. Pero, como salvadoreños, tenemos que mantenernos firmes, como lo hemos venido haciendo siempre, y no permitir que este proceso que hemos empezado, este milagro social, como incluso lo están llamando algunas personas, se detenga. Por el contrario, debe de continuar. Sin duda estamos viviendo tiempos interesantes en El Salvador, cosa que amerita sin duda alguna un análisis respecto a la situación, no solamente dentro de El Salvador, sino que cómo nos ve el mundo al respecto. Espero sus comentarios, déjenlos ahí abajo y por supuesto suscríbanse, active las notificaciones para que pueda recibir el próximo contenido que viene esta misma semana y manténgase siempre pendiente de las redes sociales. Pueden encontrarme como José Valdés SB en todas las redes.